En el norte de California, existe una prisión conocida por decenas de incidentes violentos y varias muertes a lo largo de muchos años. Ese lugar es Salinas Valley State Prison. Es una instalación donde incluso los oficiales de corrección deben mantenerse alerta todo el tiempo. En el video anterior hablamos de los miembros de pandillas peligrosas que están recluidos ahí. Pero hoy la historia va aún más profundo. Se centra en las personas más impredecibles y de carácter más duro. Son individuos que no necesitan ninguna organización detrás de ellos para volverse peligrosos. Este es el top 10 de los reclusos más violentos que alguna vez pasaron por Salinas Valley State Prison. Cada uno representa una historia distinta y una forma diferente de peligro. Algunos continuaron provocando incidentes violentos incluso después de estar tras las rejas. Si te gustan los expedientes reales como este, dale like, suscríbete y comenta las letras SBSP. La historia más peligrosa comienza ahora. Número 10. Hans Reiser. En la mañana del 5 de septiembre de 2006, oficiales de Oakland recibieron una llamada desde la zona de Thornhill Drive sobre una minivan que había quedado estacionada en una pendiente tranquila. Cuando abrieron el vehículo, encontraron bolsas de supermercado sin tocar, una billetera en el asiento y un celular con la batería retirada colocado en el compartimiento de la puerta. No había señales de forcejeo. No había nadie ahí. La dueña del vehículo, Nina Reiser, de 31 años, simplemente había desaparecido. La última persona que la vio fue su ex-esposo, Hans Reiser. Era un programador conocido en la comunidad tecnológica y más tarde fue enviado a varias instalaciones de alta seguridad en la región de Soledad, incluido Salinas Valley State Prison. Después del divorcio, Reiser se obsesionó con la custodia, el dinero y el hecho de que su ex-esposa había comenzado a reconstruir su vida. Según los registros judiciales, las evaluaciones psicológicas lo describieron como alguien obsesionado con el control, incapaz de aceptar ser reemplazado y emocionalmente frío cuando sentía que estaba perdiendo poder. De acuerdo con su posterior admisión, el 3 de septiembre de 2006, Nina llevó a sus 2 hijos a la casa de la madre de Hans para el intercambio habitual. Hubo una discusión intensa. Después admitió que colocó sus manos en el cuello de Nina durante ese enfrentamiento. A partir de ese momento, nadie volvió a verla. Justo después de la desaparición, el comportamiento de Reiser llamó la atención de los investigadores. Según informes de vecinos, unas noches después, él estaba afuera de la entrada de la casa usando un abrigo grueso pese al clima caluroso, mientras rociaba agua sobre el concreto durante casi media hora. Dentro de su carro, los oficiales encontraron el asiento del pasajero retirado, la alfombra levantada y el interior aún húmedo, como si hubiera sido limpiado apresuradamente. Él afirmó que solo estaba lavando el carro. Los investigadores no consideraron creíble esa explicación. Los detectives recolectaron muestras forenses y registraron la propiedad de Reiser. Incluso sin un cuerpo, de acuerdo con la fiscalía, se presentó al jurado una cadena de acciones sin explicación lógica. Cuando Reiser testificó a su favor, sus declaraciones contradictorias solo fortalecieron el caso en su contra. El 28 de abril de 2008, un jurado emitió un veredicto de culpabilidad por homicidio en primer grado. Ante la posibilidad de la pena más alta, Reiser aceptó un acuerdo de culpabilidad. Aceptó revelar el sitio donde había enterrado a Nina a cambio de reducir el cargo a homicidio en segundo grado. El 7 de julio de 2008, condujo a los oficiales a las colinas de Oakland, donde fueron hallados sus restos. Su sentencia final fue de 15 años a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. La vida en prisión no fue sencilla para él. Solo unos meses después de ser encarcelado fue agredido por otros internos y necesitó atención médica. En los años siguientes fue trasladado entre varias instalaciones, incluido el conjunto de Soledad donde se encuentra Salinas Valley State Prison. Es un lugar para algunos de los ofensores más peligrosos de California. De ser un ingeniero respetado, a ser alguien condenado por terminar con la vida de su esposa y usar la ubicación de ella como herramienta de negociación, Hans Reiser representó una forma distinta de frialdad. Fue un desapego calculado donde una persona podía ser borrada simplemente por estar fuera de su control. Número 9. Robert Piernock. Alrededor de las 4 de la madrugada del 22 de julio de 1987. Oficiales de Los Ángeles recibieron un aviso sobre un choque inusual cerca de Tuxford Street, en la zona de Sun Valley. Un Cadillac viejo se había estrellado contra un poste de servicios en la orilla del camino. Cuando los equipos de rescate abrieron la puerta, el olor a gasolina llenó el aire. En el asiento del conductor estaba una mujer de mediana edad que había perdido la vida. En el asiento del pasajero estaba su hija de 18 años, gravemente herida, pero aún con vida y en extrema angustia.
eran Claire Piernock y su hija, Natasha. A primera vista todo parecía un accidente de tráfico causado por pérdida de control o por estar bajo los efectos del alcohol. Pero lo que los investigadores descubrieron después convirtió la escena en una de las situaciones más calculadas que habían visto. El interior del vehículo estaba empapado en gasolina. Debajo del carro, los técnicos encontraron un artefacto explosivo adherido al tanque de combustible. Era un mecanismo capaz de convertir el carro en un incendio masivo que habría borrado toda evidencia si se hubiera encendido. El dispositivo no se activó, y ese fallo reveló todo. Un día antes, Natasha les había dicho a sus amigos que su padre, Robert Piernock, la había amenazado de muerte. Piernock era un ingeniero familiarizado con explosivos. Estaba separado de Claire y se preparaba para un divorcio. Si el proceso avanzaba, recibiría solo una parte mínima de los bienes. Pero si Claire moría en un aparente accidente, él podría obtener todos los beneficios del seguro y una fortuna valorada en varios millones de dólares. Según el testimonio posterior de Natasha y los archivos de investigación, el incidente de esa noche no fue un accidente. Fue una serie de acciones preparadas de antemano. Incluyó control, coerción y colocar a las dos víctimas dentro de un vehículo condicionado previamente. Cuando el carro chocó contra el poste, el plan de Piernock era generar un evento violento que terminara con todo y borrara la verdad. Pero Natasha sobrevivió. Su relato deshizo todo el escenario que su padre había construido. Piernock fue arrestado poco después y llevado a juicio en un proceso tenso y extenso. En la sala mostró una actitud agresiva. Gritó, interrumpió y hasta avanzó con furia hacia un fiscal. Los oficiales de la corte tuvieron que contenerlo de inmediato. Cuando se entregó el veredicto, fue esposado y amordazado para que la audiencia pudiera continuar. Recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por terminar con la vida de su esposa y por intentar terminar con la vida de su hija. Incluso después de entrar a prisión, su nivel de peligro no disminuyó. De acuerdo con la fiscalía, intentó contratar a personas dentro de la instalación para atacar a su propia hija y a la abogada de ella. Ese plan resultó en sentencias adicionales. Más tarde fue ubicado entre los internos de alto riesgo del sistema de máxima seguridad de California, incluido Salinas Valley State Prison. Esa unidad aloja a individuos considerados más allá de cualquier rehabilitación y constantemente propensos a la violencia. Falleció bajo custodia en 2021. Pero el caso de un esposo y padre dispuesto a convertir a su familia en un accidente montado por control y dinero sigue siendo uno de los ejemplos más estremecedores de frialdad calculada en la historia de California. Número 8. Andrew Levy Hammond. Alrededor de las 10 de la noche del 28 de septiembre de 2020, el sistema ShotSpotter en Fresno detectó una serie de detonaciones cerca de Chestnut y Belmont. Los oficiales llegaron en cuestión de minutos. En una calle oscura y vacía, encontraron un vehículo detenido de forma extraña. En su interior, Fernando González, de 41 años, estaba en estado crítico y luego perdió la vida en un hospital local. Antes del incidente se decía que González había asistido a una reunión de oración con su familia. Nadie imaginaba que su camino a casa, después de un momento espiritual, terminaría en tragedia. Al principio parecía un hecho aleatorio, sin vínculos con pandillas ni mensajes. En realidad se convirtió en el inicio de un patrón que se estaba formando en silencio. El nombre en el que los investigadores se enfocaron rápidamente fue Andrew Levy Hammond. Tenía condenas previas por robo de vehículo y agresión. Hammond no era conocido, no era líder, no estaba vinculado a grandes grupos delictivos. Su peligro provenía de otra cosa. Era una personalidad impulsiva, rápida para perder el control y extrema en sus reacciones. 2 años después, en la noche del 21 de octubre de 2022, Hammond se vio envuelto en una disputa con Stephen Rice, de 47 años. Según los registros de investigación, el pleito fue por $20, una cantidad tan pequeña que parecía absurda comparada con el resultado. La discusión escaló. Rice intentó alejarse y trepó la cerca de un vecino, pero colapsó pocos minutos después. Para los investigadores esto no fue coincidencia. Era la señal de alguien dispuesto a usar violencia cuando su ego era desafiado. Solo 12 días después, el 2 de noviembre de 2022, los oficiales fueron llamados para realizar una verificación de bienestar en una casa cerca de North Anna Street. Dentro encontraron sin vida a Brandon Muñoz, de 39 años. Un testigo en la zona les dio a los investigadores un nombre de inmediato. Ese nombre fue Hammond. Se convirtió en el vínculo final que unió los 3 incidentes. Andrew Levy Hammond fue arrestado poco después. Cuando enfrentó los cargos dijo que cada incidente había sido en defensa propia,
Pero el jurado vio un patrón distinto. La fiscalía dijo que la evidencia apuntaba a actos violentos detonados por ira y disputas mínimas. En 2024, Hammond recibió 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, junto con 75 años a cadena perpetua por agravantes relacionados con armas. Después de la sentencia fue trasladado a Salinas Valley State Prison, una instalación que aloja a algunos de los internos más volátiles y difíciles de manejar en California. La historia de Andrew Levy Hammond no trata de planificación elaborada. Trata de un hombre que dejó que la ira tomara el control. Y una vez que perdió el dominio, las consecuencias fueron irreversibles. Número 7. Roy Charles Waller. En una noche silenciosa a mediados de los años 90, dentro de un complejo de apartamentos en el norte de California, una joven cerró la puerta, dejó su bolso en una silla y se preparó para dormir. Todo parecía normal. Pero en lo que debía ser un espacio seguro, un intruso logró entrar sin hacer ruido. Cuando la víctima se dio cuenta de que había otra persona dentro, todas las rutas de escape ya estaban bajo control. Ese intruso era Roy Charles Waller, conocido después por los investigadores como el NorCal Rapist. Durante más de 15 años, desde principios de los años 90 hasta 2006, Waller entró de noche a los hogares de sus víctimas. Apuntaba a mujeres que estaban durmiendo o siguiendo su rutina dentro de sus propios apartamentos. Una vez adentro, las sometía y cometía una serie de agresiones graves que combinaban violencia física y delitos de carácter sexual. También revisaba los apartamentos, tomando dinero y objetos de valor como una forma de control total. En varios casos obligó a víctimas a retirar dinero de un cajero automático. En otros tomó artículos personales como trofeos. Hubo incidentes en los que sometió a 2 mujeres al mismo tiempo dentro de una sola vivienda, convirtiendo su espacio en una experiencia traumática que duró horas. Los ataques de Waller se extendieron por al menos 6 condados del norte de California, incluidos Sonoma, Solano, Contra Costa, Yolo, Butte y Sacramento. Muchas de las víctimas eran mujeres jóvenes que vivían solas, personas que creían que una puerta con seguro bastaba para protegerlas del exterior. Su peligro no era solo la violencia. Era la manera en que destruyó la idea misma de seguridad dentro del propio hogar. De forma irónica, durante el día, Roy Charles Waller se presentaba como un ciudadano ejemplar. Trabajó en la Universidad de California en Berkeley como especialista en seguridad durante más de 2 décadas. Alguien encargado de proteger a otros era la misma persona que sembraba miedo en la oscuridad. En 2018, mediante genealogía genética y el análisis de bases de datos familiares, los investigadores siguieron pistas de ADN que finalmente apuntaron a Waller. Fue arrestado cuando se dirigía a su trabajo. Durante su juicio en 2020, Waller fue declarado culpable de 46 cargos. Incluían agresión sexual, secuestro y entrada ilícita. Su sentencia final fue de 897 años a cadena perpetua, una de las penas más altas en la historia de California. Después de la sentencia, Waller fue ubicado en el sistema estatal de alta seguridad. Su nombre aparece entre internos asociados con instalaciones como Salinas Valley State Prison, instituciones destinadas a personas a las que la sociedad no puede volver a confiar jamás. Número 6. Anthony McKnight. En una mañana de finales de septiembre de 1985, cerca del centro de Oakland, los residentes encontraron a una joven sin vida detrás de un edificio vacío. No hubo llamadas de auxilio la noche anterior. No hubo testigos. No hubo sospechosos. Solo un nombre en el archivo. Era Betty Stewart, de 22 años. Una semana después, se encontró a otra víctima cerca de una escuela primaria. Luego, otra más. En pocos meses, Oakland vivía bajo un temor silencioso. Lo que la ciudad aún no sabía era que un depredador caminaba muy cerca de ellos. El responsable de esa serie de crímenes era Anthony McKnight. Era un exmiembro de la Marina que parecía vivir una vida normal con esposa e hijos. Pero detrás de esa imagen, había alguien con antecedentes de ataques contra mujeres desde años atrás. Con el tiempo cayó en un patrón de violencia que siguió escalando. Además de las víctimas que perdieron la vida, al menos 5 mujeres sobrevivieron a encuentros con McKnight entre finales de 1985 y principios de 1986. Algunas fueron encontradas con lesiones graves, pero pudieron describir al agresor. Dijeron a los oficiales que era frío, calculador y actuaba sin dudar. A partir de esas descripciones, los investigadores acotaron la búsqueda. El 24 de enero de 1986, Anthony McKnight fue arrestado. Al año siguiente fue declarado culpable de múltiples cargos, incluidos secuestro, agresión sexual y homicidio en grado de tentativa.
Recibió una sentencia de 63 años y fue enviado a Salinas Valley State Prison, una de las instalaciones más violentas de California. Pero la historia no terminó ahí. Más de una década después, cuando la tecnología de ADN avanzó, los investigadores compararon el perfil genético de McKnight con varios casos sin resolver en Oakland. Los resultados revelaron una verdad perturbadora. McKnight había sido vinculado a 5 homicidios de 1985. Una de las víctimas era una niña de 13 años. Debido a su edad, los registros del caso permanecen con detalles limitados. El juicio de 2008 terminó con cualquier duda restante. McKnight fue sentenciado a la pena capital. Se convirtió en uno de los ofensores más notorios que haya tenido California. Luego fue trasladado a San Quentin State Prison, el corredor de la muerte más estricto del estado. En 2019, Anthony McKnight falleció dentro de su celda. No hubo confesión ni señales de remordimiento. Solo quedó una realidad fría. Durante años, un depredador caminó entre la comunidad sin ser detectado, hasta que el ADN recolectado dentro de una prisión finalmente sacó todo a la luz. Número 5. Terry Childs. En una tarde de verano de 1985, en una zona boscosa cerca de Scotts Valley, en el condado de Santa Cruz, un excursionista encontró el cuerpo de una joven de 17 años a poca distancia de la carretera principal. Era Lois Janine Sigala. No había cartera ni mensaje, solo silencio y una escena que de inmediato indicó a los investigadores que no se trataba de un accidente. Varios testigos recordaron después haber visto a Sigala subir a un Ford Mustang de color oscuro el día antes de desaparecer. Ese carro pertenecía a un hombre de 29 años que vivía cerca. Su nombre era Terry Childs. Childs no era un ciudadano típico. Tenía problemas con el consumo de drogas, se movía de un lugar a otro, tenía antecedentes de violencia y solía relacionarse con ofensores en la costa del norte de California. Pero los investigadores se centraron en él por razones que iban más allá de su historial. La evidencia. Los testimonios y los casquillos encontrados en la escena empezaron a coincidir de una forma imposible de ignorar. En 1987, Terry Childs fue declarado culpable de terminar con la vida de Janine y recibió cadena perpetua. Ingresó al sistema penitenciario de California y más tarde fue trasladado por algunas de las prisiones más notorias del estado. Ese camino incluyó Corcoran y después Pelican Bay, donde se aloja a reclusos considerados de los más peligrosos en California. Y fue dentro de esos muros, enfrentando la posibilidad de pasar el resto de su vida en aislamiento, cuando Childs hizo una revelación inesperada. Comenzó a confesar una serie de homicidios adicionales de finales de los años 70 y principios de los años 80. Sus declaraciones abarcaron desde Santa Cruz hasta Cupertino e incluso zonas de Nevada. Algunos de esos casos involucraban a mujeres jóvenes que habían estado desaparecidas durante décadas. Muchos eran expedientes fríos que los investigadores casi habían abandonado. Durante las entrevistas, Childs describió lugares que solo la persona responsable podría conocer. Reconoció hechos violentos y dijo que no podía dormir porque lo perseguían recuerdos de su pasado. Esas declaraciones llevaron a más juicios. Childs recibió sentencias adicionales, una tras otra, sin posibilidad de libertad condicional. Finalmente fue trasladado a Salinas Valley State Prison. Es un lugar reservado para individuos considerados una amenaza permanente para el público. Dentro de SVSP, Terry Childs no tenía camino hacia la libertad ni futuro fuera de muros de concreto y alambre de púas. Pasó sus últimos años rodeado por las consecuencias de los hechos que admitió. El 11 de febrero de 2023, Terry Childs falleció dentro de Salinas Valley State Prison. No hubo obituario ni tributo final. Solo una breve nota, indicando que un infractor serial había muerto en la instalación que lo retuvo hasta el final de su vida. Pero para muchas familias de las víctimas, el dolor que causó nunca terminó por completo. Número 4. Antron Big Lurch Singleton. En la tarde del 10 de abril de 2002, en East Los Ángeles, una mujer miró por la ventana de su apartamento y se quedó inmóvil. En la calle estrecha de abajo, un hombre de gran estatura caminaba sin ropa, cubierto de manchas oscuras y moviéndose como si no supiera dónde estaba. Su instinto le indicó que algo iba muy mal. Llamó a la policía de inmediato y luego corrió a revisar el apartamento vecino. Ese apartamento pertenecía a Tanisha Isais, de 21 años, y dentro había ocurrido una tragedia que no podía deshacerse. El hombre en la calle no era un desconocido. Era Antron Singleton, conocido en la música underground como Big Lurch. Interpretaba rap de estilo horrorcore
escribiendo sobre los rincones más oscuros de la mente humana. De forma irónica, elementos que antes estaban solo en sus letras habían aparecido ahora en la vida real. Unos años antes, Singleton había sobrevivido a un accidente automovilístico grave que le dejó dolor crónico. Dependía de medicamentos para el dolor y luego pasó al uso de PCP, una sustancia conocida por provocar alucinaciones intensas y pérdida de control. El día del incidente, según informes, varias personas dentro del apartamento habían consumido la sustancia juntas. Singleton declaró después que no recordaba nada de ese periodo. Pero los hallazgos forenses no permitieron que el caso quedara en incertidumbre. Los examinadores determinaron que había lesiones severas y que las muestras biológicas tomadas a Singleton coincidían con la evidencia recuperada. Ese detalle, presentado ante el tribunal estrictamente como prueba científica, llevó a que algunos medios le dieran un apodo estremecedor. Lo llamaron el rapero caníbal. Durante el juicio, la defensa argumentó que Singleton estaba en un estado de psicosis inducida por drogas, pero bajo la ley de California, el consumo voluntario de sustancias no puede usarse como excusa legal para evitar responsabilidad. El jurado deliberó menos de una hora antes de llegar a un veredicto. El 7 de noviembre de 2003, Antron Big Lurch Singleton recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. También recibió una segunda cadena perpetua por causar lesiones graves a la víctima. En los años siguientes fue recluido en varias instituciones de alta seguridad antes de ser incluido entre los internos alojados en Salinas Valley State Prison, una instalación conocida por albergar a individuos considerados una amenaza permanente para la seguridad pública. Incluso tras las rejas, Singleton apareció en ocasiones de manera indirecta mediante podcasts, cartas y entrevistas, insistiendo en que había sido arrastrado a una tragedia más que causarla. Pero para la familia de Tanisha y Sais, y para quienes presenciaron aquella tarde aterradora, queda una verdad. No todo es solo una letra, y algunas pesadillas, cuando entran en la vida real, dejan huellas que nunca sanan. Número 3. Joseph Hyung-min Jo Son. En la noche del 24 de diciembre de 1990, en Huntington Beach, California, las luces de Navidad brillaban en las ventanas y la música salía de las casas donde las familias se reunían. Afuera, en un estacionamiento tenuemente iluminado, una joven de 19 años caminaba con su perro de regreso a su apartamento, como lo había hecho muchas otras noches. Una pregunta sencilla surgió detrás de ella. ¿Puedes decirme cómo llegar a un lugar? El hombre que hacía esa pregunta era Joseph Hyung-min Son. Nadie podía imaginar que ese instante daría paso a horas de terror para la víctima. Más tarde se convertiría en uno de los casos más inquietantes en la historia legal de California. Son, junto con un amigo de sus años de preparatoria, sometió a la joven y usó fuerza y amenazas para controlarla. Durante horas la movieron entre diferentes lugares repitiendo advertencias que ponían su vida en riesgo. Aunque muchos cargos relacionados con agresión sexual no pudieron presentarse porque el plazo legal había expirado, la corte concluyó que los hechos de esa noche equivalían a tortura prolongada. Incluyeron violaciones severas y dejaron un trauma duradero. En el punto más alto del miedo de la víctima, Son simuló una ejecución. Convirtió su Nochebuena en la experiencia más aterradora de su vida. Antes de dejarla, pronunció una frase. «Es Navidad. Hoy es tu día de suerte». Luego desapareció. Durante casi 18 años, el caso quedó en segundo plano. Se volvió un expediente frío archivado en los registros policiales. Nadie habría imaginado que en ese tiempo Jo Son apareció en televisión. Interpretó a un secuaz en la comedia taquillera Austin Powers. Entró a arenas de artes marciales mixtas, presentándose como un peleador imponente. Un hombre que había destrozado la vida de una persona ahora aparecía bajo luces brillantes. Eso cambió en 2008, cuando Son fue arrestado por un acto menor de vandalismo. Como parte del procedimiento se tomó su ADN. Poco después, un investigador hizo una sola llamada telefónica. Su ADN coincidía con el caso de Nochebuena de 1990. Durante el juicio de 2011, la víctima se presentó ante él y relató cada detalle de esa noche. El jurado declaró a Son culpable de tortura, un cargo sin límite de tiempo, y lo sentenció a cadena perpetua. Pero Jo Son no se detuvo ahí. Solo un mes después de ingresar al sistema penitenciario de California, mientras estaba en el centro de recepción de Wasco State Prison, su compañero de celda fue encontrado sin vida. Según los examinadores forenses, la causa fue trauma por fuerza. En la celda había solo 2 personas, la víctima y Jo Son. En 2017, recibió 27 años adicionales por quitarle la vida a su compañero de celda. Esa sentencia se añadió a su cadena perpetua previa. Durante un tiempo, Son apareció registrado como interno en Salinas Valley State Prison.
Esa prisión alberga a personas consideradas amenazas a largo plazo para la sociedad. Un hombre que alguna vez estuvo frente a cámaras, ahora vive permanentemente tras concreto y acero. La historia de Joe Son es una paradoja distorsionada. La fama, el deporte y el entretenimiento no pudieron borrar la verdad. En una lejana Nochebuena destruyó la paz de otra persona, y nunca se detuvo después. Número 2. Moises Meraz Espinosa. En una mañana de febrero de 2011, los oficiales entraron a un pequeño apartamento en Maywood, en el condado de Los Ángeles, y de inmediato sintieron que algo no estaba bien. No había voces, no había movimiento, no había señales de vida diaria. El único sonido en toda la vivienda era el zumbido constante de un congelador en la cocina. Cuando lo abrieron para inspección, lo que encontraron convirtió una revisión rutinaria en uno de los casos más perturbadores que la zona había visto. La residente del apartamento era Amelia Espinosa, de 42 años, madre de Moises Meraz Espinosa, un joven de 18 años que vivía con ella. La tensión entre ambos llevaba años. Según los vecinos, Amelia parecía ansiosa cuando hablaba de su hijo. Había discusiones constantes, noches en que Moises regresaba alterado y un ambiente que hacía pensar que algo grave estaba por ocurrir. Según los hallazgos forenses, Amelia había perdido la vida varios días antes. Después del incidente, Moises no huyó. Permaneció dentro del apartamento e intentó ocultar lo ocurrido. Casi una semana después caminó hacia la estación de policía de Huntington Park y se entregó con calma. Señaló a los oficiales el lugar donde había ocultado los restos en la cocina. Lo que inquietó aún más a los investigadores fue lo que encontraron dentro del apartamento. Había un libro que describía rituales oscuros. Tras su arresto, Moises también mostró un tatuaje de una cruz invertida detrás de la oreja. La fiscalía argumentó que no fue un acto impulsivo. Dijeron que reflejaba un sistema de creencias distorsionado, alimentado por obsesiones y un deseo de control absoluto. En 2013, Meraz Espinosa fue declarado culpable de homicidio en primer grado y recibió una sentencia de 25 años a cadena perpetua. Un juez describió el caso como uno de los más inquietantes que había visto. Si la historia terminara ahí, ya sería suficiente para colocarlo entre los ofensores más violentos. Pero no se detuvo. En Salinas Valley State Prison, una instalación conocida por alojar a los individuos más peligrosos de California, Meraz Espinosa pronto se convirtió en un nombre recurrente en los reportes de seguridad. En la noche del 4 de febrero de 2023, solo minutos después de que las puertas de las celdas se cerraran, atacó a su compañero de celda. Las lesiones fueron tan severas que la víctima necesitó atención médica de emergencia. Menos de un año después, el 25 de noviembre de 2024, durante el tiempo de patio al aire libre, caminó directamente hacia otro interno y lo agredió ante la vista de la multitud y de las cámaras de vigilancia. En 2025, un jurado del condado de Monterey lo declaró culpable de 2 cargos adicionales de agresión agravada cometida por un interno con sentencia de cadena perpetua. Legalmente, esas condenas cerraron prácticamente toda posibilidad futura fuera de los muros de la prisión. Desde un apartamento silencioso en Maywood hasta los pasillos de concreto de Salinas Valley State Prison, Moises Meraz Espinosa se convirtió en algo más que un homicida condenado. Se transformó en un recordatorio de algo más oscuro. Cuando esa oscuridad crece lo suficiente dentro de una persona, ni siquiera las barras de acero pueden contener su alcance. Número 1. Hossein Nayeri. En octubre de 2012, en un vecindario tranquilo de Newport Beach, en California, 2 conocidos de Hossein Nayeri salieron de una casa sin saber que ese sería el último momento normal de sus vidas. Solo minutos después, fueron confrontados, sometidos y vendados. No hubo gritos, no hubo testigos. No hubo señales para nadie en la calle de que una pesadilla ya había comenzado detrás de esas paredes. Lo que hizo que este caso fuera distinto no fue solo la privación de libertad. Fue la manera en que Nayeri usó a las víctimas como herramientas dentro de una campaña prolongada y calculada de tortura. Nayeri creía que una de las víctimas ocultaba millones de dólares en el desierto de Mojave. En lugar de buscar la verdad, eligió el control. Exigió obediencia. Exigió respuestas, reales o imaginadas, impulsado por su fijación con el poder. Las víctimas fueron llevadas decenas de millas a una zona remota del desierto. Ahí enfrentaron no solo peligro físico, sino una pérdida total de dignidad y humanidad. Fueron humilladas y aterrorizadas en una situación moldeada completamente por alguien obsesionado con la dominación. Debido a la protección legal, los nombres de las víctimas no serán mencionados. Y por las limitaciones de contenido de YouTube, no podemos describir la gravedad completa de los hechos.
Quien desee conocer más puede consultar los registros judiciales y documentos públicos accesibles fuera de esta plataforma. Cuando los investigadores empezaron a acercarse, Nayeri no entró en pánico. Salió de Estados Unidos y huyó a Irán, actuando como si hubiera engañado a todos. Pero su esposa, la primera persona que entendió quién era realmente, cooperó con las autoridades. Gracias a su cooperación, Nayeri fue localizado. En el aeropuerto de Praga fue arrestado, pero ni siquiera las barras de acero pudieron contenerlo. En 2016, mientras esperaba juicio en la cárcel del condado de Orange, Hossein Nayeri y otros 2 internos llevaron a cabo una fuga audaz. Cortaron barras metálicas, se arrastraron por espacios de plomería, subieron al techo y desaparecieron en la noche. El momento más inquietante apareció en las grabaciones de seguridad que mostraron a Nayeri levantando el pulgar, como si desafiara a todo el sistema. Finalmente, fue capturado otra vez. En 2020, Nayeri recibió 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional junto con un plazo adicional. De acuerdo con la fiscalía, no era simplemente un agresor peligroso. Era alguien impulsado por el poder, la dominación y la emoción de controlar a otros por completo. Hoy está recluido en Salinas Valley State Prison, una instalación reservada para individuos considerados amenazas permanentes para la sociedad. Ahí, tras capas de acero y concreto, Hossein Nayeri es más que un hombre cumpliendo condena. Es un recordatorio inquietante de que cuando la inteligencia pierde todo límite moral, puede convertirse en una de las armas más peligrosas que una persona puede poseer.